Muchas gracias, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores. Señor presidente, como vengo a presentar una iniciativa para ampliar la participación y representación ante las cámaras federales y los congresos locales de los candidatos independientes, pero adicionalmente he presentado un punto de acuerdo que está completamente ligado. Le pediría, me permita presentarlos ambos por economía procesal en este mismo acto. Recordemos aquel cuento famoso de Augusto Monterroso que se utilizó mucho recientemente y que decía: y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Permítanme una licencia literaria y pensar: ¿y qué pasó cuando el dinosaurio se durmió? Pues cuando el dinosaurio se durmió, le surgieron los independientes. El 8 de junio, esa fue la noticia con la que despertó el país, más allá de los resultados de un reacomodo político en las cámaras. La gran noticia, el gran avance democrático de nuestro país del 8 de junio, del día después, fue la presencia de candidatos independientes que habían ganado. Hoy, este triunfo de los candidatos significa uno de los más grandes avances democráticos de nuestro país y uno de los resultados contundentes, precisos, que se pueden tocar de las reformas que nosotros hemos aprobado aquí, particularmente de la reforma política. Se están convirtiendo en contrapeso. Permítame, señor senador. Sí. Sí. Le pido a la Asamblea, por favor, quienes estén platicando puedan hacerlo de una manera más baja. Hay una caja de resonancia muy fuerte, todo lo que se está comentando, y quisiera que le pusiéramos atención al orador, por favor. Le agradezco mucho, presidente. Bueno, como les decía, y efectivamente en este ánimo donde no escuchamos a la ciudadanía, pues si no podemos escuchar a nuestros compañeros, pues ahí están surgiendo los independientes. Ahí están surgiendo sin que nos demos cuenta, como una alternativa totalmente legítima y como respuesta a los errores que han cometido y que hemos cometido los partidos políticos durante todos los años. Por eso, déjenme decirles qué es lo que estoy planteando con la iniciativa. La iniciativa lo que pretende es que en cada elección legislativa los independientes tengan derecho a la representación proporcional, alcanzando en el caso de las cámaras federales un diputado plurinominal y un senador de lista nacional por cada punto porcentual obtenido en la votación nacional. ¿Cómo podríamos elegir cuáles candidatos serían seleccionados para formar parte de esta suerte de plurinominales independientes? ¿Cómo se asignarían estos lugares? Bueno, hay que recordar la LOPI a los diputados de partido. ¿Cómo se seleccionaban? Pues a partir de quienes mayor votación hubieran obtenido. Y es que sus resultados sin duda llaman la atención al considerarlos como una fuerza política con derecho a representación legislativa proporcional. Y quisiera que viéramos algunos datos, por si no se han enterado. En la pasada elección federal, sin duda hubo un hecho que tiene que ver con los independientes, que es el que ocupó la mayor cantidad de planas y de tinta, que fue la victoria en Nuevo León del candidato conocido como el Bronco. Pero hay otros datos que revelan cómo están operando los independientes. En el país hubo 22 candidatos independientes a diputado federal. De esos ganó uno, Cloutier, por cierto, expanista. De estos candidatos a diputado federal, de estos 22 candidatos, 4 quedaron en segundo lugar. Otros 3 quedaron en tercer lugar. Si suman todas las votaciones de los 22 candidatos independientes, resulta que en promedio, su promedio de votación fue de 9.24%. 9.24%, es decir, tuvieron más votos que 6 partidos políticos con registro nacional. En un mundo normal, donde los legisladores vinieran a legislar, a escuchar, a debatir, en un mundo normal los partidos políticos lo que estarían haciendo es una profunda autocrítica para saber qué les pasó. En nuestro país ocurre otra cosa.
No había pasado ni una semana de la noticia de los independientes cuando ya 4 congresos locales estaban viendo cómo ponerles el pie, cómo eliminarlos. Sin duda, aquella máxima de otros tiempos que decía que al tigre hay que matarlo chiquito, se presentó aquí. A los independientes hay que obstaculizarlos, hay que ponerles más requisitos, hay que eliminarlos para que no vulneren nuestra sólida y estable partidocracia mexicana. A 23 días de la elección, el pasado del 7 de junio, 4 estados, y aquí hay representantes de esos estados: Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua. Los 4 estados ya aprobaron obstáculos a la nueva expresión de la vitalidad democrática mexicana que significan los independientes. Aquí yo les quisiera preguntar, porque algunos deben de recordar, quizá lo tienen así como entre sueños y el subconsciente, que aprobamos esa reforma política. Aquí habría que preguntarnos, estos legisladores locales de estos 4 estados, ¿qué bien público a favor de la sociedad están tutelando? Yo me preguntaría, ¿están tutelando más libertad, más democracia, mayor participación, mayor pluralidad? No, no hay un bien público tutelado que estén estos legisladores locales tutelando. Quizá lo que sí están protegiendo no es un bien público, es un bien privado. El bien privado que se ha convertido el botín de la representación pública y la representación popular en muchos estados de nuestro país. Sin duda, un verdadero lamentable retroceso democrático. Quisiera que veamos de manera muy rápida qué es lo que están haciendo. Les pongo varios ejemplos. En Chihuahua hoy el Congreso local estableció que para ser candidato independiente no se debe de haber pertenecido a ningún partido político 3 años anteriores, ni como dirigente, ni como militante. Aquí les parece que están poniéndole fecha de nacimiento a la libertad y a la independencia de los ciudadanos. Yo quisiera hacer una analogía y a ver si me acompaña. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del artículo 130, establece justamente que a los ministros de culto religioso se tienen que separar de su ministerio 5 años antes de querer ser candidato, pero no dice nada sobre aquellos que profesan una religión. Ser dirigente, yo estoy de acuerdo, que si un dirigente político quiere ser independiente, pues quizá que le pongan alguna fecha de separación, pero a un militante es tanto como pedírselo a alguien que profesa una religión. Pero veamos a los otros demócratas de Veracruz o de Tamaulipas. ¿Ellos qué hicieron? Dicen que los aspirantes sin partido deben de reunir 3% de las firmas para poder postularse, cuando para elecciones federales, lo que aquí nosotros aprobamos, es el requisito del 2%. Y finalmente el caso de Sinaloa. El caso de Sinaloa, que le está otorgando de manera graciosa solamente 40 días de plazo para reunir las firmas de apoyo, cuando el mínimo que nosotros aprobamos es de 60 días. Para otras candidaturas son de más días, pero el mínimo son 60. No, Sinaloa pone un mínimo sobre el mínimo y se va a 40 días. No podemos dejar de pensar que estas reformas son contrarias a la democracia. Son la reacción de una partidocracia que no sabe qué hacer. Una partidocracia que tiene miedo a la competencia y también, por si fuera poco, son contrarias a la ley. Pero por si no fuera poco, son contrarias a la ley, son contrarias al sentido común, son contrarias a entender el mensaje ciudadano que nos están mandando los electores al votar por candidatos independientes. Por eso es que creo que los congresos de Sinaloa, de Tamaulipas, de Chihuahua y de Veracruz, con estas modificaciones, están invadiendo las atribuciones del Congreso de la Unión. Están alterando el espíritu de la reforma política constitucional y están vulnerando el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En ese sentido, legislador presidente, diputado presidente, es que yo creo que esta comisión permanente
tiene una obligación y una responsabilidad política frente a estos 4 congresos locales. Y esta tiene que ver con nuestra legitimación activa para controvertir constitucionalmente los actos de los congresos estatales cuando estos, como es este caso, exceden su mandato constitucional en detrimento de las atribuciones del Poder Legislativo. Por lo anterior es que estoy solicitando que el presente punto de acuerdo para que la comisión permanente se pronuncie, no solamente para que las legislaturas estatales referidas rectifiquen sus disposiciones en materia de candidaturas independientes, sino que también que la comisión permanente, por conducto de la presidencia de la mesa directiva, interponga a la brevedad las respectivas controversias constitucionales en contra de las normas aprobadas por los estados, los congresos de los estados de Tamaulipas y Veracruz, que ya fueron publicadas, y también contra las de Chihuahua y Sinaloa inmediatamente después de que se publique. La democracia mexicana ha avanzado a un paso gradual que muchos observadores han calificado de lento. Este avance no lo echemos para atrás por la disposición de unos legisladores locales. No lo echemos para atrás porque tenga algún objetivo específico que esté buscando evitar la participación política de algún candidato independiente. Creo que no podemos quedar impasibles ante los retrocesos que hoy, ya de manera muy rápida, 23 días y ya 4 congresos locales lo han hecho. Esto es contagioso y me imagino pronto viendo a otros congresos locales haciendo lo mismo. Por eso, amigas y amigos legisladores, es que los invito a que hagamos esta reflexión. La reflexión de que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, y este es el tiempo de los candidatos independientes. Y a los legisladores de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Veracruz, decirles solamente, como le están diciendo seguramente en sus estados, de manera muy cariñosa y coloquial, no le saquen, ganen en las urnas y convenciendo al electorado, y no en las leyes lo que no puedan ganar con un liderazgo legítimo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.